Bueno, existe una pregunta de que se hacen muchas personas de que quién ganó entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno colombiano. Yo creo que es una tontería ponernos en eso, aunque sí hubo un precedente y obviamente no ganó ni el presidente de los Estados Unidos ni el presidente colombiano. El que ganó fue el pueblo colombiano, porque simplemente lo que pasó básicamente, y eso fue muy evidente, fue que el presidente y el líder de nosotros, el líder del gobierno colombiano, que es Gustavo Petro, puso un precedente de antemano, ¿sí? En el momento en que se venían las deportaciones de esta gran cantidad de personas que venían de los Estados Unidos, de que no podían llegar en las condiciones que los estaban mandando a los Estados Unidos. No hay ninguna victoria, la única victoria fue la del pueblo colombiano. Entonces hay gente que dice que es que Trump humilló a Gustavo Petro. ¿Y qué tiene eso? O sea, eso digamos, eso en qué beneficia al país. Con que el presidente, supuestamente el presidente Trump, que a mí me parece que es una persona muy desagradable, venga y humilla a nuestro presidente. O sea, y personas de acá opinan eso. Hay gente que no ha entendido la magnitud del problema, y la magnitud del problema va mucho más allá de que, ay, yo estoy con estos y yo estoy con estos otros. No. Lo que nosotros estamos haciendo es una defensa a los derechos, y a los derechos fundamentales, ¿sí? Al derecho a ser tratado de una forma digna. Y yo creo que eso debe ser, digamos, un derecho transversal en toda la nación, en todas las naciones y en todo el mundo. No creo que tenga que dividirse en que no, es que aquí, o sea, en el momento en que le pase algo al presidente Petro, créame que los más afectados somos nosotros. Independiente de que uno sea partidario o no partidario del gobierno o apoye sus políticas, lo que sea, va a generar problemas en el país. ¿Sí? Si otro presidente o un tercero viene a intervenir, porque interviene en la soberanía del país. Entonces yo creo que ante esto hay que uno ser muy medir mucho lo que piensa y lo que dice. Yo estuve leyendo un trino que publicaba el reportero, el periodista, que me parece uno de los mejores periodistas del país, Daniel Coronel. Pero este gran periodista, que de verdad lo respeto mucho porque es un gran periodista, desafortunadamente no sé cuál es el movimiento que él quiere hacer, no sé, pues porque ha sido una persona que ha tratado de lanzar pullas en todo lo que lleva el gobierno de Gustavo Petro. Siempre dice cosas y a veces sin información completa, a veces como queriendo afectar de alguna forma la imagen del presidente, y uno trata de analizarlo y mirarlo desde un punto de vista pues como él lo ve, ¿sí? Que él dice que lo ve, pero obviamente uno se da cuenta que lo que pasa es que hay una orientación política y hay una ideología que él defiende, y esta ideología está más relacionada con todo este sector del centro. Es por esto que es inexplicable las formas a veces de intervenir de este gran periodista. Él decía en un Twitter, aparentemente se supera la crisis de relaciones entre Colombia y los Estados Unidos. Declaración de secretario de prensa de la Casa Blanca. El gobierno de Colombia ha aceptado eso es lo que él publica, que publicó supuestamente el secretario de prensa de los Estados Unidos. El gobierno de Colombia ha aceptado todos los términos del presidente Trump, incluida la aceptación irrestricta de todos los extranjeros ilegales de Colombia, además que decía de Colombia, pero él pone de Colombia,
regresados de los Estados Unidos, incluso en aviones militares estadounidenses, sin limitación ni demora. Con base en este acuerdo, la IEPA completamente redactadas, los aranceles y sanciones se mantendrán en reserva y no se firmarán a menos que Colombia no cumpla con este acuerdo. Las sanciones de visas emitidas por el Departamento de Estado y la inspección mejorada de aduanas y protección fronteriza permanecerán vigentes hasta el primero. ¿Hasta el primero? ¿A qué se refiere? ¿Hasta el 1 de febrero? Lo que pasa es que está un poco incompleto el texto. Entonces dice que hasta el 1. Los acontecimientos de hoy dejan claro al mundo de Estados Unidos es respetado nuevamente. El presidente Trump continúa protegiendo ferozmente la soberanía de nuestra nación y espera que todas las demás naciones del mundo cooperen plenamente para aceptar a los deportados. Ciudadanos presentes ilegales en los Estados Unidos. Entonces, primero que todo, las personas no pueden ser ilegales, pues porque las personas están por encima de cualquier definición. Yo lo denominaría así, definición en un marco jurídico, ¿sí? No creo que hayan personas ilegales en el mundo. Hay personas indocumentadas en diferentes partes del mundo, pero ilegales no existen. El término ilegales es un término que se inventó Estados Unidos hace un tiempo para de alguna forma menospreciar o mirar o darle una categoría de subespecie a las personas que vienen de otros lados que no fueran Estados Unidos en ese entonces, que eran migrantes. Pero es que lo paradójico es que Estados Unidos está construido por migrantes. Todos son migrantes. Holandeses, ingleses, irlandeses, de todo lado, alemanes, daneses, de todo lado, mexicanos, argentinos, colombianos, de todo lado. Eso es Estados Unidos, un país de migrantes. Entonces, me parece de pronto un poco paradójico la forma como responde el periodista Daniel Coronel, sin tener en cuenta la carta que había publicado la Cancillería desde el principio de esta resolución de conflictos, ¿sí? En ese momento cuando se dio el conflicto entre los dos mandatarios. La Cancillería dice: el gobierno de Colombia informa que hemos superado el impasse con el gobierno de los Estados Unidos. En este contexto, el canciller Luis Gilberto Murillo y el embajador Daniel García Peña viajaremos en próximas horas a Washington, D.C. para sostener reuniones de alto nivel que dejen seguimiento a los acuerdos resultado del trabajo conjunto e intercambio de notas diplomáticas que se dieron hoy entre los dos gobiernos. Seguiremos recibiendo a los colombianos y colombianas que retornen en condiciones de deportación. Y mire lo que dice acá: garantizándoles condiciones dignas como ciudadanos sujetos de derecho. Él aclara esa parte en el comunicado. En ningún momento se está diciendo que el presidente aceptó las condiciones de Estados Unidos. Vuelven y lo rectifican y lo ratifican acá. Condiciones dignas como ciudadanos sujetos de derechos. El gobierno de Colombia, bajo la directriz del presidente Gustavo Petro, tiene dispuesto el avión presidencial para facilitar el retorno de los conciudadanos que iban a llegar hoy al país en horas de la mañana en vuelos de deportación. Colombia ratifica que se mantendrán los canales de diplomacia de interlocución para garantizar los derechos, el interés nacional y la dignidad de nuestros ciudadanos. Donde dice que se están aceptando, o sea, miren lo que dice el comunicado de los Estados Unidos y ahora miren lo que dice el comunicado de la Cancillería colombiana.
O sea, totalmente diferente. Pero Daniel Coronel se inclina más por el comunicado que dice Estados Unidos, sin ni siquiera tomar en cuenta lo que estaba diciendo en ese momento la Cancillería colombiana. No es para confrontar y decir, no, es que ganó Petro, ganó, no, sino que es que se supone que si uno es una persona con las capacidades que tiene Daniel Coronel, que yo no las pongo en duda ni una sola, me parece un periodista excepcional y muy respetuoso, muy respetado, porque es un periodista de verdad que vale la pena. Pero, o sea, ante ciertas cosas, yo digo, pareciese que tuviera algún interés o pareciese que tuviera alguna bandera política, específicamente tirando al centro. Entonces, ¿qué dice Gustavo Petro? Dice en uno de sus trinos esta mañana, y yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta porque aquí él desmiente muchísimas cosas de que, ay no, que es que Petro se humilló. Yo creo que en ningún momento Petro, o sea, no es que yo esté diciendo, no, es que Petro es un malo y es que él, mejor dicho, es el duro y no. Pero me parece una forma muy digna como ha tratado estas relaciones y como nos hace respetar. Y eso es lo que debería hacer un mandatario. Antes de cualquier otra cosa, poner encima a las personas, ¿sí? Antes de lo que sea. O sea, la integridad, y la integridad, no solamente integridad física, sino integridad en su dignidad, es lo más importante que existe para Petro. Entonces dice acá, y eso lo dijo esta mañana, cuando se estaba despidiendo del actual embajador de los Estados Unidos acá en Colombia, que se llama Palmieri, sí. Entonces dice lo siguiente: de Palmieri me llevo la mejor de las imágenes. Hijo de colombianos, supo entender mi país y mi gobierno. Aunque en muchas materias tuve discrepancias con Estados Unidos, la mayor su apoyo al genocidio de Gaza, por lo cual el Partido Demócrata perdió a la juventud y las elecciones. Pedimos fluir en muchas materias y conté con su apoyo y el apoyo de Biden en temas como la lucha contra la crisis climática y la ofensiva en la incautación de grandes cargamentos de droga. No porque esté de acuerdo con la prohibición, sino porque estando prohibidas, las grandes masas de dinero de acumulación de narco se convierten en personas desvividas de docenas de miles de colombianos, porque ese es el problema. Siempre son los más afectados colombianos. La prohibición, porque esto no ha servido para nada, ha dejado 1 millón de latinoamericanos sin vida desde que se implementaron las políticas de Nixon en los Estados Unidos. La mayoría de las personas que quedan sin vida han sido colombianos. Eso más o menos, data sobre los años 70, principios de los 70 más o menos, como entre el 70 y el 74, algo así, en el periodo de gobierno de Nixon, que de hecho era un tremendo neoliberal, ¿sí? Que pues, me reservo los comentarios porque obviamente eso tendría que ir a otro video. Entonces de eso habla Gustavo Petro. La prohibición de las drogas de bajo impacto, como por ejemplo la marihuana o la pastica blanca, nos han llevado a ser la región más violenta del mundo, y eso dispara la migración en Estados Unidos. Ha llevado a Estados Unidos a lo peor, el encarcelamiento de buena parte de la población negra y el paso a las drogas de alto impacto por su nivel de afectación. La droga de los tiempos de la extinción, que es básicamente el fentanilo. Entre la política de prohibicionista, los bloqueos económicos a Cuba y a Venezuela, en la práctica Haití, la costumbre de subir artificialmente las tasas de interés de la deuda externa latinoamericana y la crisis climática galopante, todas generando pobreza e inseguridad,
encontramos la causa de las migraciones hacia los Estados Unidos. La solución a la migración ilegal, por tanto, no es simplemente deportar pueblos y criminalizarlos. Es actuar sobre las verdaderas causas de la migración. Es diferenciar la riqueza y las causas de la pobreza latinoamericana. Quiten el spritz de la deuda latinoamericana y verán cómo Latinoamérica crece y deja de expulsar su población. Quiten la prohibición y verán cómo en pocos días Latinoamérica y varias ciudades de los Estados Unidos volverán a la paz. Básicamente, esto ha sido un fracaso. En relaciones internacionales debemos tener claro en un principio. Es un principio muy básico. Podemos llegar a acuerdos provechosos para ambos. Para los pueblos podemos discutir libremente en las mesas diplomáticas. Discutir si es el caso, pero jamás podemos aceptar que nos impongan condiciones. Vuelve y lo reitera acá, ¿sí? No está aceptando que les impongan condiciones. La diplomacia no es para subordinar pueblos y arrodillarlos. La diplomacia debe ser franca y libre, pero siempre entre iguales. Buen viaje, embajador Palmieri. ¿Sí ve? Entonces lo reitera de muchas formas. En ningún momento él está diciendo que es que él aceptó las condiciones. No, nunca las aceptó. Él dijo, a mí no me traiga a las personas que vienen en esas condiciones tan lamentables, en aviones de guerra y como si fuera una mercancía, para traérmelos acá como si fuera una mercancía que ya estuviese desechando Estados Unidos. Y no, son personas. Usted las tiene que tratar como tal. Y si es el caso, yo mando el avión presidencial y mando más aviones y coordinamos para poderlas traer con una comitiva de tanto médicos y especialistas para que estén pendientes de que estén en condiciones óptimas las personas y que no sufran de alguna forma tratos inhumanos. Esas son las condiciones y eso terminó aceptándose por Estados Unidos, así no lo haya publicado, así haya publicado después un trino que decía lo que yo les había comentado hace un momento, que fue lo único que publicó Daniel Coronel, y me parece muy triste que haga eso. Entonces, ¿qué queda de todo esto? No se trata solamente de decir, ay no, es que ganó tal y es que lo humilló y es que no sé qué, no. Es entender que por primera vez en la historia hay un gobierno que nos respalda y que nos hace respetar al mundo, ante el mundo, de que nosotros no tenemos que mirar a esos países como si fueran, como si fueran reinos prohibidos o alguna cosa así, en donde nosotros no podemos ni siquiera acercarnos ni nada, no. En donde este gobierno nos está enseñando a mirar con dignidad, con la cabeza en alto, porque nosotros también somos personas, somos personas que valemos la pena, ¿sí? Igual que el resto. Somos seres humanos y como tal tienen que respetarnos a nivel internacional. Entonces, me parece a veces gracioso la forma como a uno cogen y le tratan y le dicen que es que uno no sé qué, que si sé cuántas, que es que si uno es... A ver, ¿en qué punto está el nivel de tu dignidad? Para poder defender este tipo de actitudes fascistas, porque obviamente Donald Trump es un fascista. Es una persona de verdad que tiene un problema en la cabeza. Y es un personaje creado por la misma derecha, por las mismas corporaciones que no han hecho nada en temas de política y han dejado que se desarrollen este tipo de personajes. Y lo mismo Elon Musk. Es una persona súper peligrosa. Estas son personas muy peligrosas. Y es el momento de que, así como Colombia lo hizo, el resto de Latinoamérica lo apoye y Venezuela también se una y deje de tener esa actitud tan sumisa, porque parece que le tuviera un miedo terrible a Estados Unidos y no se les plantan enfrente y les dice, bueno, este tipo no puede venir a hacer acá con nosotros lo que se les dé la gana.
es tener el suficiente carácter de hablarles, porque en ningún momento, es que es más, ni siquiera el presidente estaba ofendiendo a Donald Trump. Simplemente que es que anteriormente los otros presidentes, el presidente de los Estados Unidos decían amarillo y Uribe en esa época, por ejemplo, cuando estuvo Bush, ay, sí es amarillo, señor Bush. Y ninguno tenía el carácter suficiente para decirle no señor, así no es. Y esta es por primera vez un presidente que de verdad tiene el suficiente carácter y criterio que le dice que no. Y así la prensa quiera decir que es que el Trump lo humilló. No se trata de eso. No lo humilló. Y le quedó claro a Trump que no nos puede tratar como si fuera lo que sea. Y yo creo que es muy necesario que nosotros nos cultivemos en historia universal, ¿sí? Y leamos mucho. Entendamos cómo ha venido cambiando el mundo, de qué ha venido pasando, ¿sí? Entendamos mucho sobre geopolítica. Hay muchos libros que hablan sobre eso y le dejan a uno muchísimas cosas claras. O sea, no es como que solamente me quedo con lo que dicen los noticieros o con lo que hablan por ahí, sino que de verdad profundizar en el conocimiento nos ayudan a entender el mundo y asimismo nos ayuda a construir un mejor país. Colombianos, muchas gracias. Cualquier cosa estamos hablando por ahí. Bueno, hasta luego. Chao.